Vamos a iniciar el curso de control gubernamental en el sector público. Cualquier consulta o duda durante el desarrollo del curso pueden realizarla a través del chat o levantando la manito en todo caso durante la presentación de cada una de las diapositivas. Eh, en principio vamos a revisar lo que vamos a desarrollar en estas 7 sesiones, ¿no? Un poco el detalle del curso de control. eh, Vamos a desarrollar el curso básicamente entre 3 módulos, ¿no? Los cuales estarán conformadas en 7 sesiones. El primer módulo es de control gubernamental y el Sistema Nacional de Control, el cual vamos a desarrollarlo en 2 sesiones, ¿no? Vamos a hablar un poco del marco legal del control gubernamental, ¿no? El control como parte de los sistemas administrativos del Estado, algunos conceptos. Vamos a hablar un poco del sistema de control interno de las entidades públicas y la implementación también del sistema de control interno, ¿no? En el segundo módulo vamos a hablar de las normas generales, los tipos y las modalidades de control gubernamental existentes, ¿no? Esto se va a desarrollar en 3 sesiones, ¿no? Vamos a hablar de los 3 tipos de servicios de control que existen actualmente: el control previo, simultáneo y posterior, y cada una de las modalidades en estos tipos de control, ¿no? Aquí vamos a demorarnos un poquito más analizando algunos informes de control eh, publicados por la Contraloría General en su portal web, ¿no? Con la finalidad de poder determinar cuáles son las características y la estructura de un informe de control, cómo actuar en todo caso frente a la comunicación de un informe de control, si son profesionales o funcionarios que trabajan en las entidades públicas, entre otros, ¿no? Básicamente vamos a analizar los 3 tipos de informes de control que emite la Contraloría, ¿no? Para ver básicamente las características técnicas y legales que lo componen. Eso vamos a desarrollarlo en el módulo 2 y finalmente en un módulo 3 vamos a hablar un poco de los mecanismos de participación ciudadana existentes en el Sistema Nacional de Control, ¿no? Lo cual lo vamos a desarrollar en 2 sesiones, ¿no? Vamos a hablar un poco de las audiencias públicas, los auditores juveniles, ¿no? Los monitores ciudadanos, cómo es el proceso de gestión de denuncias y además de la utilización del sistema de Infobras. Bien. Esa va a ser la estructura entonces del curso que vamos a desarrollar. Bien, ok. En principio una breve presentación. Bueno, ya está ahí en la diapositiva una pequeña presentación mía. Yo soy ingeniero civil, ¿no? Egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Cuento ya con una maestría en auditoría. Actualmente laboro en la Contraloría General de la República ya más de 6 años, ¿no? Y he sido partícipe en diferentes comisiones de control como integrante, como jefe de comisión y como supervisor en todas las modalidades de control que existen, ¿no? En control previo, en control simultáneo y en control posterior, ¿no? Por mi formación profesional como ingeniero civil, evidentemente me desempeño más en labores de control orientados a la ingeniería, ¿no? Pero en mi labor de supervisor he tenido, pues, en el ámbito de mi experiencia, que ver diferentes temas relacionados con la gestión pública y el control gubernamental, ¿no? Entonces, he desarrollado, como les vuelvo a comentar, los 3 modalidades tipos de control, pero en específico, por ejemplo, la modalidad de auditoría financiera que refería la señora Ruth. He sido partícipe como integrante, más no como jefe, perdón, como supervisor. Sin embargo, pues vamos a hablar en todo caso del marco normativo actual de este tipo de auditoría y algunos ejemplos de algunos informes publicados, ¿no? De las otras modalidades de control, sí, en mi experiencia profesional como supervisor, he desempeñado muchos servicios de control, de los cuales puedo brindarles la asesoría técnica correspondiente. Bien, entonces eso vamos a verlo con más detalle más adelante. Entonces, para ingresar al tema del control gubernamental, primero es importante determinar qué entendemos por control, ¿no?
qué es el control y qué es el control gubernamental. Cuando hablamos de gubernamental ya nos estamos refiriendo al sector público, ¿no? A los actos, a las acciones que se desarrollan en el sector público. Y cuando hablamos de control, hablamos de supervisión, de vigilancia, ¿no? De verificación. Entonces, en términos generales, el control gubernamental viene a ser ello, ¿no? Viene a ser la vigilancia, la verificación, la supervisión de los actos, resultados que se desarrollan en el sector público, ¿no? Por eso es control gubernamental. Ahora, esto se desarrolla dentro de un sistema, ¿no? Al cual se le conoce como el Sistema Nacional de Control, cuyo ente técnico rector viene a ser la Contraloría General de la República, ¿no? Entrando entonces a ello, es importante conocer este sistema administrativo del Estado, ¿no? La ley, la 29.158, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, establece en su artículo 46 la existencia de 11 sistemas administrativos del Estado, que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Por su formación profesional y también por el ámbito en el cual se desempeñan. ¿No? Dentro de ellos tenemos justamente el Sistema Nacional de Control como parte de uno de estos sistemas administrativos que regulan el aparato estatal, ¿no? Como ustedes comprenderán, la gestión pública, ¿sí? Todos los actos que se desarrollan en la gestión pública están regulados por cada uno de estos sistemas administrativos. Por ejemplo, el sistema de recursos humanos lo regula el ente técnico rector, que es Servir, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimientos, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo ente técnico rector es el MEF, ¿no? A través de eh, el antes denominado OCE y ahora es OEC, ¿no? El organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de estos sistemas administrativos tiene un ente técnico rector. Este ente técnico rector es quien regula la normativa, los procedimientos, los lineamientos que se deben desarrollar en todo el ámbito del sector público, ¿no? Y que son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades estatales, ¿no? Entonces, dentro de ellos encontramos como noveno sistema administrativo del Estado el Sistema Nacional de Control. Entonces, como verán, este es un sistema que forma parte de la regulación del aparato estatal y que sin este sistema administrativo del Estado, ¿no? La gestión no sería la misma, porque cada uno de estos sistemas se encuentran interrelacionados entre sí, e inclusive a través de plataformas, ¿no? A través del SIGA, el SEACE, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la importancia de este sistema, del Sistema Nacional de Control. Ahora, de estos 11 sistemas administrativos del Estado, el único que no tiene la rectoría y no es administrado por el Poder Ejecutivo es el Sistema Nacional de Control, cuyo ente técnico rector, como ya lo mencioné anteriormente, es la Contraloría General de la República, ¿no? Que es una entidad autónoma e independiente constitucionalmente y normativamente también. ¿Ok? En ese sentido, como les señalaba, ¿cuál es el marco constitucional del control gubernamental? ¿No? Los artículos 81, 82, 101, 107 y 199 de la Constitución Política actual, de la de 1993, habla del Sistema Nacional de Control. Establece que tiene una autonomía, ¿no? Conforme a la ley orgánica, que es la 27785, que más adelante vamos a ver, y señala, pues, quién es el ente técnico rector, cómo se designa al Contralor General de la República, por ejemplo, el cual es designado por la Comisión Permanente del Congreso de la República, ¿no? A propuesta del presidente, ¿no? Señala que se debe presentar un informe anual, ¿no? Practicado a la Cuenta General de la República. Señala que la Contraloría, como ente técnico rector, tiene una iniciativa legislativa, ¿no? Es decir, que la Contraloría puede establecer normativas, procedimientos, directivas, ¿no? Que van a ser de obligatorio cumplimiento para que este sistema nacional funcione.
bien, y que su ámbito de aplicación pues va a ser para todas las entidades eh, que están bajo su ámbito, ¿no? Que más adelante también lo vamos a ver. Y una de las funciones que tiene es fiscalizar la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales, locales y también los de ámbito nacional. Este sistema, entonces, el Sistema Nacional de Control, está regulado por una ley. La principal ley es la 27785. Y digo principal ley porque esta ley ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pero la ley orgánica promulgada y que rige el Sistema Nacional de Control es la 27785, que fue promulgada en el año 2002, ¿no? Esta ley, la inicial, tenía 44 artículos, si no me equivoco, ¿no? Y la actual ley tiene 60 artículos, ¿no? Entonces, estos artículos han ido incorporando, otros modificando, en base a ciertas normativas también que salían a lo largo del paso del tiempo, toda vez que como Sistema Nacional de Control, como vuelvo a indicar, se encuentra interrelacionado con otros sistemas administrativos también del Estado, ¿no? El objeto de esta ley fue, pues, propender el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental. ¿Con qué finalidad? Para prevenir y verificar mediante la aplicación de principios, ¿no? Tenemos 22 principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado. Esto es importante porque ese es el objetivo principal del Sistema Nacional de Control, ¿no? Verificar la eficiente, correcta y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado. Sabemos que en el Estado, en el sector público, todo se encuentra regulado por normativas, por directivas, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Control, su objetivo es verificar el cumplimiento de estas normativas, el cumplimiento de los procedimientos que se establecen en cada una de las entidades, ya sean procedimientos internos o procedimientos de carácter externo establecido por la Contraloría, ¿no? Eso lo vamos a ver con detalle cuando veamos las modalidades de servicios de control que se desarrollan, ¿no? Y cuáles, por ejemplo, eh, la función de los funcionarios públicos durante el proceso que desarrolla cada una de las entidades, ¿no? Y qué responsabilidad tienen en base a los instrumentos de gestión también de cada una de estas entidades, ¿no? Porque los funcionarios públicos están, pues, sus funciones están establecidas en sus instrumentos de gestión, en su MOF, en su ROF, ¿no? En su manual de perfil de puestos, entre otros, ¿no? Y su cumplimiento de ellos está orientado al cumplimiento de los objetivos de cada entidad, a su POI, a su PEI, ¿no? A sus... Entonces, estas funciones que desarrollan tienen que estar establecidas en sus documentos de gestión y las acciones y actos que se desarrollen como parte de la gestión pública tienen que estar fundamentados en la normativa correspondiente, ¿no? Por eso es que la Contraloría justamente lo que verifica es el cumplimiento de los procedimientos normativos y técnicos que cada una de las entidades en principio establece y además también las normas de carácter nacional, ¿no? Que corresponden a cada uno de los procesos que se desarrollan. Bien, ya les había mencionado que el ente técnico rector es la Contraloría General de la República, que actúa de forma autónoma, técnica, funcional, administrativa y financieramente, ¿no? Entonces, la Contraloría es un ente autónomo, ¿ok? Financieramente, administrativamente, técnicamente y funcionalmente. Ok, aquí vamos a dar un poco de las modificaciones de esta ley, de la 27785, ¿no? Como verán, esta ley ha sufrido distintas modificaciones, ¿no? A lo largo del tiempo desde su promulgación, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la ley 28396, ¿no? Promulgada en 2004, la cual modifica el artículo 43 de la 27785, ¿no? En tema
de sanciones del Reglamento de Infracción y Sanciones, del RIS. ¿Qué es el RIS? Esta ley, esta ley, la 27785, ¿sí? Eh, establece un conjunto de infracciones al control gubernamental, ¿no? Y hay que distinguir infracciones, o perdón, la facultad sancionadora de la potestad sancionadora, porque son dos términos distintos que también más adelante lo vamos a ver con detenimiento, ¿no? La facultad sancionadora permite sancionar a los funcionarios por infracciones al ejercicio del control gubernamental, mientras que la potestad sancionadora es la facultad que tiene la Contraloría de sancionar a un funcionario por responsabilidad administrativa funcional en incumplimiento de sus funciones específicas, ¿no? Son dos términos distintos. En este caso, la ley, la 28396, modificó el artículo 43 del RIS, de las sanciones establecidas en el artículo 43. Este artículo establece sanciones al ejercicio del control gubernamental, no a las infracciones establecidas en el artículo 42. Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, las infracciones al ejercicio del control gubernamental? Cuando, por ejemplo, se obstaculiza o se dilata el inicio de una acción de control, ¿no? Cuando no se cumple, por ejemplo, con el requerimiento de información que una comisión de control haya requerido, ¿no? Cuando se omita la implantación de las medidas correctivas recomendadas en los informes de control, ¿no? O cuando, por ejemplo, haya un incumplimiento de los requisitos para la designación de las sociedades de auditoría, ¿no? Cuando el personal de las sociedades de auditoría incurra en un conflicto de intereses con los deberes que le imponen las normas de auditoría, ¿no? Entonces, estas infracciones al ejercicio del control gubernamental están regulados en el artículo 42. Y el artículo 43 establece cuáles son las sanciones a estas infracciones. Estas sanciones tenemos la multa, la amonestación, la suspensión o la exclusión de una SOA, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la ley 28396 se modificó este artículo y se añadió como parte de las sanciones que en temas de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Cometidas por personas naturales o personas jurídicas, estas, además de la sanción que le corresponda, deben ser informadas al OEC en este caso, ¿no? En el caso anterior era al OCE, en este caso al OEC, ¿no? A fin de que se apliquen las sanciones también que correspondan por el ente técnico correspondiente, ¿no? Eso básicamente fue la modificación al artículo 43 que estableció esta normativa, ¿ya? Entonces, y esa modificación rige hasta la fecha, ¿no? Es decir, que ahora, por ejemplo, si una comisión de control, cualesquiera, realiza un servicio de control y producto de ello, estamos hablando de un servicio de control simultáneo o posterior eh, bueno, las modalidades lo vamos a hablar también más adelante, pero en general, hablando de un servicio de control, si es que se desarrolla un servicio de control y se determina presuntas infracciones contra la normatividad legal en temas de procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Además del procedimiento que desarrolla la Contraloría, ¿no? También se informa al OCE, ¿no? En este caso al OEC, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, se pueden informar? Cuando, por ejemplo, hay empresas sancionadas y que siguen contratando con el Estado. Cuando, por ejemplo, se determina falsificación de documentos por parte de un determinado postor, etcétera, ¿no? Entonces, de ese tipo, además del procedimiento que desarrolla la Contraloría como parte del ejercicio de control que desarrolle, ¿no? También es obligación comunicar al OCE, en este caso que es en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado. ¿Ok? Entonces, esa modificación rige hasta la fecha.
Luego también en el mismo año salió la ley, la 28422, ¿no? Que modificó el artículo 22 de la ley 27785. Este artículo habla de las atribuciones de la Contraloría General de la República, ¿no? Aquí se establecen todas las atribuciones que tiene la Contraloría eh, General, ¿no? Como por ejemplo tener acceso en cualquier momento a los documentos, ¿no? Ordenar que los órganos del sistema realicen acciones de control, disponer el inicio de acciones legales, ¿no? Emitir opinión vinculante respecto a las contrataciones de servicio secreto militar, ¿no? Emitir informes previos, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, en el artículo 22, se añadió que se efectúen las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que constituyan patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y que se informe de esto semestralmente de las mismas al Congreso de la República, ¿no? Todas las acciones en temas de control ambiental y recursos naturales, y hasta la fecha también rige, deben ser informados semestralmente al Congreso de la República, ¿no? Sobre los procesos, y los procesos administrativos judiciales que hayan existido producto de la labor de control, ¿no? Entonces, eso básicamente fue lo que modificó esta normativa en el 2004. En el 2005, con la ley 28557, ¿no? Se hicieron algunas precisiones respecto a la designación y separación de los jefes de los entonces denominados órganos de auditoría interna, que ahora se denominan órganos de control institucional, ¿no? En el cual se determinó que estos son designados por la Contraloría mediante un concurso público de méritos, ¿no? Y hasta un 25% son designados directamente por la CGR, ¿no? Entonces, eso básicamente se modificó con esta normativa, ¿no? No es una modificación sustancial que haya cambiado el ámbito del ejercicio del control gubernamental, pero sí básicamente para la regulación de la designación de los jefes de los órganos de control institucional. ¿Ok? En el año 2010, con la ley 29622, aquí sí es importante hablar un poquito de esta ley, ¿no? Porque a través de esta norma se ampliaron las facultades sancionadoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Entonces, como les había indicado, hasta el 2009, se podría decir, existían 44 artículos en la ley 27785, ¿no? Sin embargo, a partir de la ley 29622 se incorporaron ciertos artículos en materia de potestad sancionadora. Básicamente se incorporó un subcapítulo en materia de proceso sancionador, en materia de responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se incorporó básicamente aquí? Desde el artículo 45 hasta el artículo 60 que tenemos actualmente, ¿no? Básicamente se determina cuál es el proceso para sancionar, ¿no? Se establecen cuáles son las conductas infractoras, ¿no? En tema ya de responsabilidad administrativa funcional, ya no infracciones al ejercicio del control gubernamental que anteriormente señalábamos, sino aquí se establecen ya las conductas infractoras en temas de responsabilidad administrativa funcional, ¿ok? Se establece un órgano instructor, ¿no? Se establece un órgano sancionador y se establece un tribunal superior de responsabilidades administrativas, ¿no? Entonces, a partir de esta ley es que se regula el procedimiento sancionador en temas de responsabilidad administrativa funcional. Es decir, a partir del 2010 recién se inicia con el procedimiento sancionador en temas de responsabilidad administrativa funcional PAS, ¿no? Que establece la Contraloría. Hasta antes todavía no se tenía regulado y solamente se desarrollaban
las sanciones por infracciones al ejercicio de control gubernamental, ¿no? Entonces, aquí ya se establece cuál es el procedimiento, por ejemplo, ¿no? En el caso de un informe de control, este informe va al órgano instructor, luego va al órgano sancionador y luego finalmente a un tribunal superior de responsabilidades administrativas, de ser el caso, ¿no? Entonces, se establecen estos órganos que son los responsables de conducir un procedimiento sancionador producto de un informe de control, ¿no? Y aquí también se establecen cuáles son las conductas infractoras, que más adelante también lo vamos a ver con detalle, ¿no? Entonces, estas conductas infractoras son las que ustedes, de alguna forma, los que laboran en el sector público o los que laboramos en el sector público, tenemos que tener en cuenta porque los informes de control posterior, ¿no? Están orientados justamente a la verificación de estas conductas, ¿no? Y el incumplimiento de estas conductas justamente son los que generan responsabilidad administrativa funcional. Bien. Y se establecen las sanciones también, ¿no? Con esta ley se establecen las sanciones que se desarrollan por las conductas infractoras, ¿no? Que son la inhabilitación del ejercicio profesional en la función pública. Ojo, en la función pública la Contraloría puede sancionar producto de un informe de control y el funcionario eh, no puede laborar en el sector público, ¿no? En la función pública. Sin embargo, puede seguir laborando en el sector privado, ¿no? Entonces, la sanción que desarrolla la Contraloría es para la función pública, ¿no? Ya sea la inhabilitación o la suspensión, ¿ok? Que son los dos tipos de sanciones que existen a la fecha, ¿no? Inhabilitación de la función pública que puede ir de 1 a 5 años o la suspensión del ejercicio de las funciones sin goce de remuneraciones que va desde los 30 días hasta los 365 días, ¿no? De un mes a un año, ¿no? Entonces la Contraloría, producto de un informe, puede suspender de un mes a un año a un funcionario o puede inhabilitarlo de la función de 1 año a 5 años, ¿no? Estas sanciones van a depender del tipo de infracción que haya cometido y de la gradación de estas sanciones, ¿no? De esas infracciones, perdón. Si es grave, muy grave, ¿no? Y si es, por ejemplo, reincidente, ¿no? ¿Cuál es su grado de participación, ¿no? Si solamente tomó conocimiento, por ejemplo, o fue un actor directo, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la gradación de las sanciones, el tipo de infracción, se determina luego el tipo de sanción que se va a aplicar. ¿Quién desarrolla eso? Eso justamente ya lo hace el órgano. En principio, la determinación de las sanciones lo realiza el órgano instructor y ya la definición de la sanción, el órgano sancionador, ¿no? Y de ser el caso, esto puede ir a un tribunal superior de responsabilidades administrativas, ¿no? Todo ello, todo lo que les comento, se ha establecido o se ha incorporado a la ley 27785 en el año 2010 con la ley 29622. Entonces, como comprenderán, a partir de esta fecha es que se regula este procedimiento sancionador. Bien, más adelante, en el año 2018, con la ley la 30742, también se modificaron diversos artículos de la 27785. Y esta ley también es importante porque, como su nombre lo dice, de alguna forma permitió el fortalecimiento de la Contraloría. ¿Y en qué sentido permitió este fortalecimiento? Básicamente con la incorporación de los órganos de control institucional, ¿no? Esta ley autoriza la incorporación gradual de los órganos de control de las entidades del gobierno nacional, regional y local a la Contraloría General. ¿Qué sucede? Sucede que hasta antes de marzo del 2018, ¿no? Existían, bueno, gran parte de los órganos de control institucional, por no decir casi todos, estaban conformados por profesionales contratados por cada una de las entidades, ¿no? Seguramente ustedes conocerán que los órganos de control son aquellos que están implantados en las entidades
del ámbito nacional, regional y local, es decir, en las municipalidades provinciales básicamente, en los gobiernos regionales, ¿no? En los ministerios, en los proyectos, programas, etc. Entonces, estos órganos de control, la capacidad operativa que tenían, eran profesionales contratados por las mismas entidades, ¿no? No pertenecían a la Contraloría, ¿no? El único que pertenecía a la Contraloría de alguna forma, en algunos casos también, eran los jefes de OSI, ¿no? Pero no en todos los casos. Existían órganos de control cuyos jefes de OSI también inclusive eran contratados por la entidad, ¿no? Entonces, esto pues de alguna forma limitaba el ejercicio de control gubernamental, ¿no? Porque existía pues un conflicto de interés de alguna forma, ¿no? Uno puede ser juez y parte, ¿no? El órgano de control limitaba su accionar contra la entidad que le contrataba el personal a la vez, ¿no? Entonces, esto era una limitante y luego con esta ley, con la 30742, todo el personal de los órganos de control se fue incorporando poco a poco a la Contraloría General, ¿no? No hablo de incorporación de los profesionales que trabajaban en ese entonces, ¿no? Y fueron directamente incorporados a la Contraloría, sino que a través de concursos externos se comenzó a contratar personal y se fue implementando estos órganos de control ya con personal contratado directamente por la Contraloría, ¿no? Y con presupuesto, ojo, ahí también está el detalle, con presupuesto que cada una de las entidades tenía la obligación de dar a la Contraloría, ¿no? Esta ley justamente establecía ello, que la entidad tenía la obligación de que, en base a su presupuesto institucional, le otorgara un presupuesto a la Contraloría para la contratación y funcionamiento administrativo de los órganos de control institucional, ¿no? En base a ese presupuesto se comenzó a contratar a personal y se comenzó a implementar también con gestión administrativa, ¿no? Con bienes, etcétera, ¿no? Esta ley entonces permitió que los órganos de control, a la fecha, en su gran mayoría, está conformado por profesionales de la Contraloría, ¿no? Seguramente existen órganos de control conformados todavía por profesionales contratados por la entidad, que básicamente son de carácter administrativo, ¿no? Pero auditores en su totalidad son de la Contraloría, ¿no? Y algunos externos seguramente contratados como locación de servicios, ¿no? Para temas específicos, ¿no? Pero básicamente entonces con esta ley se permitió tener una mayor autonomía a los órganos de control, ¿no? Se fortaleció el control gubernamental en cada una de las entidades y permitió pues que los servicios de control sean más independientes, ¿no? Y que ya no sean coaccionados de alguna forma por la contratación de cada una de las entidades, ¿no? Entonces, esta ley también fue de vital importancia para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control. Em, Bien, y finalmente en el año 2018 tenemos la ley 30833, ¿no? Que declara en situación de emergencia, que declaró en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspendió pues la ley orgánica que modifica el artículo R de la literal R, perdón, del artículo 22 de la 27785, ¿no? Eso fue prácticamente por el tema de la emergencia que ocurrió en ese momento y que suspendió de forma temporal el artículo 22 de la 27785, ¿no? El literal R, básicamente. Bien, hasta aquí alguna consulta quizás. Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. Es respecto a, por ejemplo, cuando la Contraloría o el OSI, en su caso, hace requerimiento de información, ¿no? A la entidad. Ujú. Y la entidad no responde en el tiempo en el plazo que se le ha otorgado y al final tampoco no responde. Usted ha mencionado respecto a una ley, una norma en que se le puede aplicar a la entidad. ¿Cuál es específicamente ese artículo, esa norma en que se le puede aplicar a la entidad en estos casos? Y también por parte de la contratista, ¿no?
Se le ha solicitado también a la contratista esta información y la contratista nos informa de que ellos no tengan la obligación de proporcionarnos la información, sino la entidad. También existe una normativa para la contratista, o sea, para el proveedor o la empresa correspondiente. Esa era mi consulta, ingeniero. Ok, gracias. Eh, sí, mire, el artículo 22 que le señalaba de la 27885 establece cuáles son las atribuciones que tiene la Contraloría, ¿no? Dentro de las atribuciones que tiene la Contraloría, existe una, la que siempre utilizamos para los requerimientos de información, que es justamente solicitar la información, cualquier tipo de información puede la Contraloría solicitar en temas eh, o para el ejercicio de control gubernamental. ¿Ok? Entonces, normalmente la Contraloría establece, o bueno, las comisiones de control establecen plazos dependiendo del tipo de requerimiento que ellos estén evaluando, ¿no? Y estos plazos también son establecidos por directivas internas en base a la duración de cada uno de los servicios de control que se desarrollan, ¿no? Los servicios de control que desarrolla la Contraloría tienen plazos, tienen estructuras, ¿no? Tienen etapas, ¿no? Entonces, dependiendo de la etapa en la cual se encuentren y dependiendo del plazo que tenga el servicio que están desarrollando, ¿no? La comisión de control determina el plazo que le da la entidad para un requerimiento de información, ¿no? Entonces, el artículo 22, que es lo que normalmente se coloca en los requerimientos de información, regula que la Contraloría tiene la atribución de requerir información en cualquier momento y sin limitación a todos los registros, como les indicaba, a toda la información de la entidad aun cuando sean secretos. ¿Ah? Por eso es que justamente las contrataciones de secreto militar también nosotros podemos intervenirlas, porque tenemos esa atribución. Entonces, en base a esa atribución y en base al tipo de servicio de control que se esté desarrollando, las comisiones de control efectúan sus requerimientos. Ahora, del otro lado, la entidad puede tener limitantes para dar respuesta en el plazo establecido al requerimiento efectuado, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como usted lo señala, la información posiblemente no esté a cargo de la entidad o no lo tenga a la mano, sino que lo tenga un tercero y tenga que solicitarlo también, ¿no? Lo importante en estos casos es la diligencia, es decir, es diligenciar el documento y evidenciar con ello o dar respuesta al requerimiento que sea diligenciado ese documento, ¿no? Porque es muy distinto que la comisión de control solicite un requerimiento, la entidad lo solicite a su vez al contratista o al tercero y ahí se queda, ¿no? El contratista nunca responde, el funcionario tampoco responde a la comisión, entonces el requerimiento se dilata y esta dilación justamente es ya parte de la infracción al ejercicio del control gubernamental. Cuando la comisión de control no recibe respuesta al requerimiento, entonces de alguna forma ya se está eh, afectando el ejercicio del control. Pero ¿qué pasa si yo como comisión de control recibo la respuesta del funcionario, que el funcionario ha cursado un documento a- al contratista dándole, no sé, un plazo de un día hábil o coordinando de repente telefónicamente y dándole el plazo correspondiente? Entonces el funcionario no ha recibido respuesta, entonces lo que corresponde es, en esos casos, comunicar ese hecho a la comisión de control, ¿no? ¿Sabe qué comisión de control? Su información en el acervo documentario de la entidad no lo tenemos, ¿no? Hemos cursado documentos al contratista o al tercero para que nos proporcione esa información. Con tal documento le hemos cursado en tal fecha, acá está el cargo, ¿no? Por lo cual solicito una extensión del plazo otorgado o en cuanto reciba la información, pues se le será entregada, ¿no? Evidentemente, como le comento,
las comisiones de control se tienen plazos, ¿no? Y en base a esos plazos del servicio que estén desarrollando también actúan. Entonces, cuando ya no tengan información, eso también se va a quedar registrado en el servicio de control que se desarrolle, ¿no? Entonces, lo importante para que el funcionario no incurra en una infracción a la, om- a la- al ejercicio del control gubernamental, porque la no entrega de información puede verse como ello, ¿no? Puede verse como que el funcionario no está entregando la información o como que la entidad no está colaborando con el ejercicio de control gubernamental. Lo importante es justificar por qué nos entrega esa información, ¿no? Entonces, en base a esa justificación, ya la comisión de control tomará una decisión, ¿no? Posiblemente la comisión de control eh, le curse un documento directamente al contratista, quizás, ¿no? O efectúe otro tipo de requerimiento de información en otra área o en otra entidad que la tenga, tal vez, ¿no? Ya la comisión de control determina el procedimiento a seguir en base a la justificación del funcionario al requerimiento de información. Pero si la comisión de control no tiene ninguna justificación, ¿no? No tiene ninguna respuesta, entonces ahí es donde se inicia la dilación en el requerimiento de información, ¿no? Y esta dilación afecta evidentemente el servicio de control y se puede generar una infracción que posteriormente puede ser sancionada, ¿no? Ahora, mencionaba usted de que si es que la Contraloría tiene facultad sobre los contratistas, por ejemplo, ¿no? Que son empresas de carácter privado. El Sistema Nacional de Control rige para el sector público, las entidades del ámbito del sector público y que manejen recursos públicos. También rige para las entidades del ámbito privado, pero que manejen recursos públicos, ¿no? Hablo de entidades, ¿no? No hablo específicamente de empresas o personas privadas. En el caso de un contratista, la Contraloría, sí puede requerir la información, ¿no? Pero no puede obligarle, ¿no? Porque el contratista como persona jurídica o natural privada, ¿no? No está obligado a brindar información a la Contraloría. Pero para ello se activan otros mecanismos de control. Si una comisión de control necesita obligatoriamente información de un externo, de un contratista, de una persona jurídica o natural privada, y a un primer requerimiento esta persona no envía la información o hace caso omiso a esta información, entonces la Contraloría tiene un convenio con el Ministerio Público con el cual se permite a través de la Fiscalía requerir esa información a ese tercero, ¿no? Entonces la Fiscalía sí le puede obligar ya a ese tercero, porque la Fiscalía ya tiene esa potestad. Nosotros, bueno, la Contraloría en realidad no, ¿no? Entonces, a través de la Fiscalía se puede diligenciar este requerimiento si es que es un requerimiento estrictamente necesario para una labor de control y que haya sido coordinada previamente con el Ministerio Público en mérito al convenio que se tiene con el Ministerio Público, ¿no? Entonces, de esa forma se puede actuar, pero como le comento, eso no va a ser siempre para todos los servicios de control. Va a depender mucho del tipo de servicios de control que se esté desarrollando, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en control simultáneo, mm, no creo que se desarrolle eso porque, como su nombre lo dice, es simultáneo y eso no genera responsabilidad. Pero si estamos hablando de un control posterior, posiblemente se lo haga, ¿no? Entonces, ya la comisión de control determina qué acciones seguir en base a la justificación que da la entidad, pero lo que sí es importante es que la entidad dé respuesta a ese requerimiento, ¿no? Sea con la información o sea con una justificación, tiene que haber una respuesta para que en base a ello la comisión o reitere o de repente haga otra acción que le permita obtener esa información. Sí, ingeniero, solo hacía la pregunta, por ejemplo, si la entidad es la que tiene la información que le estamos requiriendo, no cumple,
se le hace reiterativo, un primer reiterativo, el segundo, el tercero, y no cumple. A eso me refería yo. Entonces, la Contraloría o el OSI podría tomar alguna medida correspondiente al respecto. Claro, claro, justamente lo que les mencionaba hace un momento. Si es que ya se obstaculiza la labor de control o se dilata la labor de control por una omisión en el envío de la información que haya sido requerida, ya se está configurando una infracción al ejercicio de control gubernamental, ¿no? Y esa infracción sí es sancionable, ¿no? Este procedimiento que se debe seguir está regulado en el Reglamento de Infracciones y Sanciones, ¿no? Que establece el procedimiento, las formalidades, las escalas, los criterios, ¿no? Y los requisitos básicamente para la aplicación de las sanciones, ¿no? Entonces, lo que corresponde es que la comisión de control informe a su jefe inmediato o a su jefe de órgano, ¿no? El jefe de OSI puede ser, si me ocurre, o al gerente regional en algunos casos, ¿no? Y a través de él se inicie el procedimiento para la determinación de la infracción, ¿no? En base al procedimiento establecido en el RIS, ¿no? Muchas comisiones no lo hacen porque este procedimiento requiere, al igual que los procedimientos que establecen responsabilidades administrativas funcionales, requieren ser acreditados, ¿no? Y la acreditación no solamente es con un oficio y hago un reiterativo y hago otro reiterativo, ¿no? Con esos documentos, eso no es una acreditación objetiva, ¿no? Sino que además de ello tiene que acreditarse la omisión de sus funciones de este funcionario para poder atender el requerimiento de información, ¿no? Posiblemente el funcionario, no sé, tenía una carga laboral, eh, tenía otras actividades que no podía postergar, no lo sé, o de repente no estaba la información bajo su cargo. Varias justificaciones puede haber, ¿no? Entonces, justamente esta acreditación es lo que de alguna forma limita que las comisiones de control inicien o comuniquen para que se inicie el procedimiento sancionador por obstaculización al ejercicio de control, ¿no? Porque tiene que acreditarse la infracción, ¿no? Por ejemplo, si está dilatando, tiene que acreditarse esa dilación y no solamente es con los oficios que no contesta, ¿no? Sino que además de eso hay otras actividades que tienen que acreditarse para que se pueda decir que se ha dilatado el proceso, ¿no? Se ha dilatado una acción de control o se ha incumplido con un cierto requerimiento, ¿no? Entonces, esa es la limitante en algunas ocasiones por las cuales las comisiones de control no comunican eso, ¿no? Pero lo que se suele realizar también es lo siguiente, ¿no? Lo que siempre de alguna forma he realizado yo en las comisiones que he dirigido es, primero, cuando queremos una información eh, en un plazo muy corto, por ejemplo, un día, 2 días, ¿no? O información que necesitamos ya con suma urgencia, requerir información va, va a demandar su proceso, ¿no? Su tiempo, porque ese requerimiento de repente va a ser pasado a otro funcionario, ese otro funcionario va a requerir otra información quizás de otra área, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese procedimiento va a tomar su tiempo. Entonces, lo que se estila si queremos requerir información, porque es una facultad también de la Contraloría, es ir y coordinar directamente con el funcionario municipal y con el funcionario del área en el cual se encuentra esta información, ¿no? Y en el acto, ir y determinar la información que necesitamos, ¿no? Podemos hacer eso, sí lo podemos hacer, porque nosotros tenemos justamente esa facultad, ¿no? Sin que eso implique una obstaculización a la labor del sector o de la gestión pública que estén desarrollando los funcionarios, ¿no? Sin obstaculizar tampoco la labor que ellos desarrollan, pero sí nosotros podemos ir y con una acta sacar la información del área.
¿no? Sacar la información del área que requeramos y luego poder llevarla, ¿no? Eso es lo que, si es que queremos una información muy precisa en un corto tiempo. Ok, ingeniero, muchas gracias. Consulta, en la diapositiva actual, donde nos pone modificaciones a la ley número 27785, no me queda bien claro la última modificación, la ley 30833, la ley de declara situación de emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Mm, la verdad no sé dónde articula bien con la ley de control gubernamental. Esa Ok, sería mi duda, por favor. ya. Lo que pasa que en esta ley, ¿no? En esta ley, con esta ley se declaró en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Con la 30833 se declaró en emergencia a este Consejo Nacional, ¿no? Y en uno de los apartados, ¿no? Se estableció una suspensión del literal R del artículo 22, ¿no? ¿Qué decía este literal? Este literal decía que se tome declaraciones a cualquier persona, ¿no? Cuyo testimonio pueda resultar, pues, útil para, para esclarecer algún hecho, ¿no? Que se esté investigando, ¿no? Durante una acción de control. Bajo, pues, los apremios legales señalados para cada uno de los testigos, ¿no? Es decir, que básicamente, como el Consejo Nacional de la Magistratura estaba en emergencia, se suspendió esta potestad, esta atribución de la Contraloría. ¿Me dejo entender? Es decir, que la Contraloría con esta ley dejó de tomar declaraciones a las personas para los servicios de control que estaban desarrollando. ¿Ok? Entonces, eso fue una suspensión temporal, porque ahora ya se ha restablecido, ¿no? Pero en tanto duró la situación de emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura, este literal R del artículo 22 fue suspendido. Solamente este literal, ¿ah? Todas las demás potestades siguieron intactas. Solamente lo establecido en el literal R fue suspendida, ¿no? Que a la fecha, evidentemente, ya está nuevamente vigente. Sí, sí, sí quedó claro, profesor, gracias. Les indicaba que adicional a estas modificaciones aquí establecidas, también existió la ley, esta ley es la 31288, ¿no? Del año 2021, que es la ley que tipifica las conductas infractoras, ¿no? En materia de responsabilidad administrativa funcional. Las conductas que fueron establecidas en el 2010, ¿sí? Fueron reguladas nuevamente con la ley 31288. ¿Y qué pasó aquí? Aquí, para esto, es importante señalar lo siguiente. A ver, esta diapositiva me parece que no la tengo más adelante. La tengo más adelante. Pero vamos a hablar un poco de esta ley. Les indicaba que la ley, la 31288, restituyó la potestad sancionadora de la Contraloría en el año 2021. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente, ¿no? En el año 2015, el Colegio de Abogados de Arequipa presentó una denuncia de inconstitucionalidad a la potestad sancionadora de la Contraloría, ¿no? Es decir, el Colegio de Abogados dijo, ¿sabe qué? Tribunal Constitucional, la potestad sancionada de la Contraloría es inconstitucional, ¿no? Por lo cual presento mi demanda de inconstitucionalidad. Eso fue en el año 2015. En 2018, en abril de 2018, salió la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que declaró inconstitucional efectivamente el artículo 46 de la ley 27785. ¿No? Recordaban que a partir del 2010 se incorporó el artículo 45, ¿no? Porque hasta antes les había indicado que había 44 artículos, ¿no? A partir del 2010 se incorporó el artículo 45, que es la potestad sancionadora, y todos los artículos de ahí en adelante hablan del proceso sancionador en materia de responsabilidad administrativa funcional, ¿no?
Entonces, la sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 46 de la 27785. ¿Y qué dice el artículo 46? En el artículo 46 se establecen las conductas infractoras, ¿no? Todas las conductas infractoras que posteriormente devenían en sanciones, ¿no? Todas estas conductas fueron declaradas inconstitucionales. Entonces, a partir del 2018, desde la sentencia del Tribunal Constitucional, la Contraloría dejó de tener la potestad sancionadora en materia de responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Porque el tribunal dijo, ¿sabes qué? Todas las conductas infractoras que tú has establecido en tu ley son inconstitucionales. Y por consiguiente, si no hay conductas infractoras, tampoco hay sanciones, tampoco puede sancionar, ¿no? Entonces, del 2018, esto fue en abril de 2018, la Contraloría dejó de tener la potestad sancionadora, ¿no? Y todos los informes de control que se tenía hasta ese momento, pues quedaron en nada, ¿no? Todos los informes que estaban en proceso, algunos ya prescribieron, otros, los administrados, solicitaron en base a esta norma ya la anulación de la sanción, etcétera, ¿no? Entonces, luego de esto, en julio de 2021, ¿no? Salió esta ley, la 31288, la que les comentaba hace un momento, ¿no? Se promulgó esta norma, ¿no? Esta norma nuevamente restituye la potestad sancionadora de la Contraloría, ¿no? Y establece 32 conductas infractoras, ¿no? Además de que se establecen los tipos de sanciones, ¿no? La inhabilitación, por ejemplo, eh, menor a 60 días, y, no menor a 60 días ni mayor de un año para infracciones graves, ¿no? La inhabilitación, no menor de un año ni mayor de 5 años para infracciones muy graves, ¿no? Entonces, básicamente la potestad sancionadora que tenía la Contraloría y que fue declarada inconstitucional en el 2018, en el año 2021 se promulga la ley 31288 y se restituye la potestad sancionadora de la Contraloría, ¿no? Esta promulgación, esta normativa fue iniciativa del Congreso de la República, ¿no? Bien, entonces, en julio del 2024, ¿no? Entonces, a partir del 2021, nuevamente la Contraloría ya tiene la potestad de sancionar, ¿no? Porque con esta nueva ley se restituyó la potestad sancionadora de la Contraloría, ¿no? Entonces, del 2018 al 2021, la Contraloría no tenía potestad de sancionar. Del 2021 hasta la fecha ya tiene la potestad de sancionar. Pero, ¿qué pasó? En el año 2021 se restituye la potestad sancionadora y en el año 2024, en julio del año pasado, nuevamente se declaró inconstitucional, pero solamente 5 infracciones de las 32 que se habían tipificado, ¿no? 5 infracciones eh, se determinaron inconstitucionales, ¿no? De las 32, es decir, 5 no se pueden aplicar, ¿no? Porque ya están inconstitucionales. Pero las otras, sí, el tribunal dijo que sí eran constitucionales y que sí le correspondía a la Contraloría realizar estas sanciones, ¿no? Eso no está acá en esta línea de tiempo, ¿no? Pero me parece que lo he colocado más adelante, ¿no? Pero era importante mencionarlo también porque es también una ley importante que de alguna forma suspendió la potestad sancionadora y nuevamente la restituyó con la 31288, ¿no? Y para que ustedes tomen conocimiento también, ¿no? Entonces, los informes de control posterior, desde 2018 hasta 2021, devinieron todos se cayeron básicamente, ¿no? Porque la Contraloría perdió su potestad y los administrados comenzaron a solicitar la anulación y en algunos casos ya pues prescribieron, ¿no? Pero a partir de julio de 2021 nuevamente tenemos potestad de sancionar. Entonces, aquí es muy importante, ¿no? Más adelante también está, pero ya que entramos al tema lo voy a mencionar. Eh,
La Contraloría tiene la facultad, la potestad sancionadora a partir de julio del 2021, ¿no? Nuevamente. Es decir, si un funcionario público cometió un hecho presuntamente irregular en mayo de 2021, por esta conducta que él haya cometido no se puede sancionar. La Contraloría no puede sancionarlo, ¿no? Porque su actuar ha sido antes de la vigencia de la ley, la 31.28.8, ¿no? Entonces, todos los actos y acciones generadas en el sector público a partir de la entrada en vigencia de la 31.28.8 en adelante son materia de sanción, ¿ok? Es decir, a partir del 2021. Bien. Hemos hablado entonces de la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control. ¿Y qué es el Sistema Nacional de Control? Bueno, ya lo dijimos hace un momento, ¿no? Es el conjunto de órganos de control, normas, procedimientos, ¿no? Destinados pues a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental, ¿no? Su actuación comprende todas las actividades y acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades, ¿no? Y alcanza al personal que presta servicios en ellas independientemente del régimen que las regule, ¿no? Es decir, el control gubernamental, independientemente del régimen de contratación, eh, interviene con todos los funcionarios, servidores que han intervenido o han formado parte de un determinado proceso, ¿no? Ahora, el régimen de contratación es importante, sí, pero ya para la determinación del tipo de responsabilidad. Eso quizás lo vamos a hablar más adelante, porque quizás hay dudas respecto a los locadores, ¿no? Hay algunas personas que dicen, como son locadores, no tienen responsabilidad, o como son CAS, su responsabilidad es limitada, ¿no? La responsabilidad cae sobre los funcionarios específicamente que tienen sus funciones en su ROFO, su MOF, ¿no? Y no es tanto así, ¿no? Eso depende mucho del tipo de responsabilidad que se le impute a cada uno de tus funcionarios, ¿no? Si vamos a, por ejemplo, a determinar una responsabilidad administrativa funcional, evidentemente que para un locador de servicios no corresponde, porque el locador de servicios no es contratado directamente por la entidad, sino que es una persona externa, ¿no? Entonces no tiene un arraigo funcional directo con la entidad, ¿no? Entonces evidentemente no tiene una responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Pero posiblemente tenga una responsabilidad penal, ¿no? O una responsabilidad civil, ¿no? Entonces esos tipos de responsabilidades ya se ven ya con las modalidades de contratación, ¿no? De los regímenes de contratación. Y eso ya se determina en los servicios de control conforme se vayan analizando los hechos en los cuales se han intervenido. ¿Ok? Eso lo vamos a ver quizás más adelante cuando revisemos un informe de control posterior y en el anexo 1 del informe, ¿no? Que está publicado también, se establecen justamente los tipos de responsabilidades de estos funcionarios y la modalidad de contratación de cada uno de ellos. Bien, tenemos más por acá. Estas son algunas atribuciones de la Contraloría, ¿no? Les había indicado que la Contraloría tiene bastantes atribuciones, ¿no? ¿No? Pero el Sistema Nacional de Control también tiene atribuciones, ¿no? Esto está establecido en el artículo 15, 15, el artículo 15 de la 27785, establece cuáles son las atribuciones del Sistema Nacional de Control, ¿no? Hablando del sistema, ¿no? No de Contraloría, sino del sistema. Ok, entonces, ¿cuáles son algunas de estas atribuciones? Por ejemplo, efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de recursos y bienes del Estado, brindar apoyo técnico al procurador público, ¿no? Emitir como resultado de las acciones de control los informes respectivos, ¿no? Con el sustento técnico y legal. Esto es importante también, ¿no? Sustento técnico y legal, ¿no? Los informes de control, ya sea simultáneos, posteriores o previos,
tienen que estar debidamente fundamentados, ¿no? En el ámbito técnico y legal, ¿no? Es por eso que las comisiones de control son eh, interdisciplinarias, es decir, participan diferentes profesionales, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio que se desee evaluar. ¿Ok? Entonces, estos informes tienen que tener el sustento técnico y legal necesariamente. Y si no lo tienen, o de repente un funcionario, luego de la revisión del informe, determina que este informe de control no reúne las características técnicas y legales, ¿no? Y que sin embargo afectó, producto de este informe, le afectó pues a él de alguna forma, puede solicitar a la Contraloría, ¿no? Una revisión de este informe o de alguna forma puede hacer una queja, se podría decir, ¿no? Por la emisión de los resultados a través de los informes de control, ¿no? Además de el debido, pues, de fundamentar sus, los hechos imputados a través de los comentarios que estos formulen, ¿ok? Otra atribución del sistema es exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en la función que desempeñen, ¿no? Propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en materias de administración y control gubernamental. Esto también es importante y es algo que no mucho se realiza, ¿no? Las entidades del sector público deberían solicitar, en mérito a esta atribución que tiene el sistema, capacitaciones, ¿no? En temas de control gubernamental, a fin de que los funcionarios tengan mayor conocimiento de las acciones que desarrollan, ¿no? Estas capacitaciones no las puede, bueno, previa autorización evidentemente, las puede desarrollar quizás el órgano de control o de repente la gerencia regional, pero normalmente son dadas por la Escuela Nacional de Control que tiene la Contraloría, ¿no? Entonces, pero es importante que los funcionarios conozcan que la Contraloría puede brindar capacitaciones a los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Evidentemente es un tema de gestión que tiene que desarrollarse. ¿Ok? Otra atribución es impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública a través de la optimización de los sistemas de gestión y ejercicio del control gubernamental, ¿no? Para ello tenemos, por ejemplo, el Infobras, ¿no? El Infobras es un sistema creado por la Contraloría que permite llevar el control, ¿no? De la gestión de una obra pública, ¿no? Pero en base a la información que registra, evidentemente, cada una de las entidades. Otra atribución es formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades, ¿no? Estas recomendaciones, ¿no? Se dan a través de los informes de control, ¿no? Entonces, y dependiendo del tipo de informe de control también, ¿no? No todos los informes de control dan recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, las auditorías de desempeño, si dan las financieras, los servicios de control eh, específico, por ejemplo, ya no establecen recomendaciones, solamente establecen responsabilidades, ¿no? Las auditorías de cumplimiento sí dan recomendaciones de mejora de la gestión de control interno, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, es que se puede formular recomendaciones para la mejora de la gestión de cada una de las entidades. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Control? ¿No? El Sistema Nacional de Control está conformado por la Contraloría como ente técnico rector, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta cada uno de estos órganos porque eh, mm, realizan la misma función en el ámbito del Sistema Nacional de Control, pero desarrollan actividades distintas, cada uno de ellos, ¿no? En base a las regulaciones internas que la Contraloría ha establecido, ¿no? La Contraloría es el ente técnico rector y la Contraloría tiene en el ámbito nacional diferentes gerencias regionales, a través de los cuales se gestionan los órganos de control institucional. Los órganos de control institucional o los OSIs son órganos implantados en
las entidades locales, regionales y también nacionales, ¿no? Es decir, y estos ejercen el control gubernamental en esta entidad, ¿no? ¿Pueden ejercer el control en otra entidad? Sí, previa autorización de la Contraloría, ¿ok? Pero su función principal de los OSIs es desarrollar el control gubernamental en la entidad en la cual están implantadas, ¿ok? Entonces, eso es importante conocerlo, ¿no? Que ambos son parte de la Contraloría, del Sistema Nacional de Control, sí, ¿no? Tanto la Contraloría como los OSIs forman parte del Sistema Nacional de Control. Y como les había indicado, todo el personal ya actualmente son de Contraloría, ¿no? A diferencia de antes, que podíamos decir que los de las gerencias regionales son de Contraloría, pero los de los órganos de control son de entidad, a la fecha eso ya no hay, ¿no? Todo el personal, tanto de los OSIs, de las gerencias regionales y todos los órganos que conforman el sistema nacional, son específicamente de la Contraloría, con excepción de del personal que conforman las sociedades de auditoría, ¿no? Las SOAS son órganos privados, ¿no? Que desarrollan auditorías financieras y que son contratados por la Contraloría, ¿ok? Estas SOAs también son contratados en base a un concurso interno, ¿no? Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante cuando lleguemos a hablar de cada uno de estos órganos. Habíamos indicado que la Contraloría es el ente técnico rector, ¿no? Como ente técnico rector, está dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Bueno, autonomía financiera, podríamos decir que tampoco es a un 100%. ¿Por qué? Porque el presupuesto de la Contraloría depende de lo que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Cada año, depende de la ley de presupuesto de la República de cada año. Entonces, de alguna forma, la Contraloría en el tema financiero está limitado a lo que establezca el Poder Ejecutivo, ¿no? Evidentemente, una vez que el Poder Ejecutivo le otorga el presupuesto a la Contraloría es autónoma para gestionar ese presupuesto sin poder dar información o dar explicaciones, se podría decir en términos generales, a cualquier otro sistema administrativo, sistema nacional. Pero ese presupuesto sí, pues, depende del Ministerio de Economía, ¿no? Es decir, el Ministerio de Economía, en base al requerimiento que efectúe la Contraloría, le establece un presupuesto y luego se le otorga, ¿no? Ahora, seguramente ustedes habrán podido eh, ver en noticias, ¿no? Que en los últimos meses hubo un tema de desabastecimiento del Sistema Nacional de Control por la desvinculación de muchos servidores que pertenecían a la Contraloría, ¿no? Producto de que no tenían el presupuesto, ¿no? De que la Contraloría no tenía el presupuesto para la contratación de este personal, que era, me parece, algo de 3.000 auditores, ¿no? Que habían sido contratados con una ley anterior, gestionada por el Contralor anterior, ¿no? Pero que, sin embargo, una vez salido el Contralor y con el Contralor actual, que es el señor César Aguilar Surichaki, ¿no? Se determinó pues que no había presupuesto para la continuidad de estos profesionales, ¿no? En base a ello, entonces, se solicitó un presupuesto adicional al MEF y el MEF, en base a su evaluación, evidentemente no ha dado todo el presupuesto que la Contraloría ha pedido, lo ha limitado y producto de eso es que ha tenido que sacarse personal de la Contraloría, ¿no? Y de forma masiva. Entonces, eso, por ejemplo, de alguna forma limita también pues la autonomía financiera, ¿no? Porque no es tan autónoma en sí, ¿no? Es autónoma sí para la gestión una vez que lo tiene, pero la determinación del presupuesto de la Contraloría sí es evaluado por el MEFPO, ¿no? Bien. Aquí algunas, alguna información respecto a la organización de la Contraloría, ¿no? Está conformado por el Contralor General, ¿no? Que es designado por el Congreso. Es designado por el Congreso, pero es propuesto por el Poder Ejecutivo,
¿no? Les había indicado por un periodo de 7 años, ¿no? Este contralor está prohibido de ejercer cualquier actividad con excepción de la docencia, ¿no? Es el funcionario de mayor rango del sistema, ¿no? Y goza pues de los mismos derechos y prerrogativas de un ministro de Estado, ¿ok? ¿Se puede vacar el contralor? Claro que se puede, por estas causales, ¿no? Por muerte, por incurrir en cualquiera de los impedimentos establecidos en la ley, en la 27785, por renuncia, ¿no? Por cumplir los 70 años de edad, por incurrir en una falta grave, ¿no? O por falta de solvencia e idoneidad moral y ética en el cargo, ¿no? Esta específicamente lo determina el Congreso de la República, ¿ok? Algunas atribuciones de la Contraloría General, ¿no? Eh, Como les había indicado anteriormente, el artículo 22 de la 27785, que es el artículo con el cual se realizan básicamente los requerimientos de información, ¿qué es lo que dice? Mire qué es lo que dice textualmente: tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos, ¿no? Así como requerir información a particulares que hayan mantenido relaciones con las entidades, ¿no? Siempre y cuando no violen la libertad individual. Entonces, eso es lo que consultaba anteriormente, ¿no? Nosotros podemos requerir información a particulares, pero no podemos obligarlos, porque ellos no están bajo el ámbito de sanción de la Contraloría, ¿no? Pero sí podemos requerirlo en base a nuestra atribución. Ahora, si es que queremos esa información estrictamente necesaria, entonces la podemos gestionar, como les indicaba, a través del Ministerio Público. Dice, dicha atribución incluye el acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de información que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Cuáles son las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control? ¿No? Que es básicamente las entidades a las cuales se le aplica la ley y la normativa de la Contraloría. El ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Control es para el gobierno central, ¿no? Para los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Para las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Solamente las unidades administrativas, ojo, porque los funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público y el Poder Legislativo, que es el Congreso, ya están determinados de forma política, ¿no? Ya la Contraloría no tiene intervención, ¿no? Solamente interviene todo lo que es el sistema administrativo de estas entidades, ¿no? ¿Cuál es también una entidad sujeta al Sistema Nacional de Control? A aquellos organismos reguladores de los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, los organismos que regulan el agua, el desagüe, eh, la luz, ¿no? OCIPTEL, SUNAS, etcétera, ¿no? Todos los organismos reguladores de los servicios públicos, ¿no? Están también bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. Las empresas privadas también, como les había indicado, ¿no? No gubernamentales, es decir, que no son públicas, pero que manejen recursos públicos, ¿no? O perciban en bienes del Estado, ¿no? Bien. em, Dice también, miren, este literal dice: para este efecto, los titulares de las entidades y los encargados o responsables de las bases de datos, sistemas y mecanismos comprendidos en esta disposición, bajo responsabilidad, ¿no? ¿Bajo qué responsabilidad? Bajo la responsabilidad del artículo 43, ¿no? Brindan las facilidades necesarias a la implementación de dicho acceso, conforme a las disposiciones que establece la Contraloría. ¿Cuáles son las disposiciones que establece la Contraloría? Básicamente, en base a la duración de un determinado servicio de control, la Comisión de Control establece un plazo, ¿no? Y ese plazo es una disposición para que
la entidad cumpla con un determinado requerimiento. ¿Ok? Entonces, como verán, este artículo eh, básicamente permite tener acceso a cualquier información que se maneje en el ámbito del sector público, ¿no? Aun cuando este sea secreto, ¿no? Y nosotros tenemos, bueno, la Contraloría tiene esa potestad, ¿no? El sistema en realidad tiene esa potestad. Bien, aquí también tenemos otras atribuciones que tiene la Contraloría, ¿no? Por ejemplo, ordenar que los órganos del sistema realicen las acciones de control, ¿no? Lo que les decía. Eh, ¿Cuáles son los órganos del sistema? Las SOAS y los OSI, ¿no? Entonces, los OSI realizan el control gubernamental en la entidad en la cual están implantadas, pero la Contraloría puede ordenarles para que realicen una acción de control en una entidad distinta a su ámbito de control, ¿no? Entonces puede hacer efectivo eso, ¿no? Y a través de las SOAS se pueden realizar las auditorías financieras. Eh, Otra de las atribuciones es supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control. Fíjense esa atribución, ¿eh? Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones. Entonces, como les había indicado, en los informes de control que se emiten, se establecen recomendaciones, ¿no? Estas recomendaciones, las entidades tienen que implementarlas. ¿Por qué tienen que implementarlas? Porque justamente la Contraloría hace una supervisión del cumplimiento de esas recomendaciones. Y no solamente hace una supervisión, sino que debe garantizar el cumplimiento de esas recomendaciones, ¿no? Y más adelante vamos a ver que el incumplimiento de las recomendaciones en muchos de los casos deriva en servicios de control posterior, ¿no? Es decir, deriva en responsabilidades, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué los funcionarios omiten cumplir con las recomendaciones que se establecen en los informes de control, ¿no? Muchos funcionarios dicen, ya llegó el informe de Contraloría, es un control simultáneo, bueno, pasemos al funcionario que corresponde y ese funcionario se lo olvidó y no hizo nada, ¿no? Entonces, el órgano de control en algún momento le va a requerir información. Definitivamente todos los informes de control son supervisados por las comisiones o por los órganos de control a los cuales se han derivado estos informes. Entonces, estos órganos les van a requerir información en algún momento, ¿no? Y dependiendo de ello, se va a evaluar si se determina un servicio de control posterior o no, ¿no? Entonces, por eso es importante dar cumplimiento a las recomendaciones y dar cumplimiento de forma oportuna, porque cuando se desarrolla, por ejemplo, un servicio de control simultáneo, este servicio de control permite a los funcionarios adoptar decisiones eh, oportunas, ¿no? De tal forma que la acción o la presunta irregularidad no se materialice. Pero ¿qué pasa si el funcionario no lo cumple o, o no mitiga estas situaciones adversas oportunamente? Se pueden materializar, ¿no? Y si estas situaciones se materializan y ya no se puede hacer ninguna acción, entonces ya deviene luego en un control posterior, ¿no? Por eso es que es importante dar cumplimiento a las recomendaciones de forma oportuna, ¿no? Y para ello también hay normativa, ¿no? Para ello también la Contraloría ha establecido, en base al tipo de servicio de control que se desarrolle, cuáles son los plazos que tienen los funcionarios públicos para poder cumplir con estas recomendaciones. ¿Ok? Otra atribución es disponer el inicio de las acciones legales, ¿no? Esto básicamente es a través de los informes de control posterior, ¿no? Cuando se determinan responsabilidades de tipo, por ejemplo, civil o penal, entonces se cursa a los órganos que correspondan, al Ministerio Público, para que se inicien las acciones que correspondan, ¿no? O si hay alguna responsabilidad de tipo administrativa entidad a cargo de la entidad nada más, la Secretaría Técnica de la entidad, se dispone pues que la entidad inicie las acciones legales que correspondan a los funcionarios, ¿no?
Otra atribución, absolver consultas y emitir pronunciamientos. Esto también es importante, por ejemplo, ¿no? Absolver consultas, pero las consultas no se absuelven, o bueno, las consultas que absuelve la Contraloría no las realiza de forma verbal, ¿no? Sino que si las entidades quieren realizar una consulta no específica, evidentemente, sino una consulta de carácter general, ¿no? Para una interpretación normativa, por ejemplo, la pueden realizar a través de los canales de la Contraloría, ¿no? La Contraloría lo canaliza a través de la ley que corresponda y se determina la hoja informativa o el documento que dé respuesta a la consulta, ¿no? Pero ojo, son consultas de carácter general, no son consultas de carácter específico, ¿no? Porque se han presentado, por ejemplo, consultas en base a una obra, se presentó tal adicional, ¿qué corresponde hacer? Esas consultas no las efectuamos, ¿no? Porque esas decisiones son de carácter eh, de gestión que le corresponde asumir a cada funcionario, ¿ok? Pero sí aquellas de carácter general, la Contraloría puede absolverlas. Y emitir pronunciamientos también dice, pues, ¿no? A través de los informes de control, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna consulta? Le estaba escuchando el tema de lo que es el seguimiento de recomendaciones del personal de la Contraloría que trabaja en las entidades públicas, ¿no? En lo que es OSI, órgano de control interno. Bueno, desde mi punto de experiencia, nosotros, nuestros informes, como usted bien también conoce, se clasifican las observaciones, ¿no? En controles internos y como también en deficiencias significativas, reportes de deficiencia significativa. Entonces, generalmente lo que es control interno hace seguimiento de estos informes o las recomendaciones para que en el siguiente año no se vuelvan a poderse hacer registros que no deben, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros realizamos auditorías recurrentes, o sea, por dos periodos, el primer periodo hemos tenido, por ejemplo, ¿no? Unos 10 controles internos, los que nosotros le hemos informado a la entidad. Y en ese caso también se ha hecho de conocimiento al OSI, ¿no? Nosotros regresamos al otro periodo y es lamentable, ¿no? Nos encontramos que las recomendaciones que hemos realizado no han sido implementadas. En ese entender, entonces, ¿cómo es que la Contraloría General de la República hace seguimiento al personal, a su personal directo, que trabajan en el sector público directamente con la entidad, ¿no? Para que ellos, a su vez, puedan hacer el levantamiento de las observaciones, ¿no? Esto a nivel de control interno. Eso sería mi pregunta docente y no sé cuál es el criterio o la modalidad de lo que ellos toman para lo que es el levantamiento de observaciones, ¿no? Sí, le entendí muy bien, eh, pero su consulta va en el tema de que al haber efectuado una acción de control en temas de control interno de una entidad, corresponde que los órganos de control institucional realicen el seguimiento, ¿no? Y estos eh, han determinado que las entidades no han realizado la implementación de las recomendaciones, ¿no? Entonces, me indica en base a eso cuál es su consulta. Sí, exacto, docente, en todo caso, ¿cuál es la función específica que siguen? Porque no es una entidad del sector público al que le auditamos, ¿no? De manera recurrente. Entonces, nosotros volvemos para el periodo siguiente y nos encontramos con la sorpresa de que nuestros controles o nuestras recomendaciones no han sido consideradas, ¿no? Entonces, en todo caso, si nosotros tenemos la idea de que OSI hace seguimiento, ¿no? A lo que es la implementación, pero sin embargo no se ve o no se surte efecto, no sé a qué se debe, ¿no? O es que ellos netamente se dedican a su control posterior o simultáneo y hacen caso omiso a los informes de lo que es auditoría, ¿no? De nosotros, de la parte externa. Claro, en el ámbito de las SOAS, ¿no? Exacto, docente. ¿No? Entonces, entiendo que seguramente en el caso suyo
ha encontrado pues recomendaciones a sus informes de control que no han sido implementadas y que correspondía hacerle seguimiento al órgano de control, ¿no? Mire, le comento, ¿no? El tema de control interno es dentro de la gestión interna de la Contraloría, es una de las metas que coadyuvia al, al POI de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, y también coadyuva a la meta anual que se establece en la Contraloría. Entonces, todos los órganos de control institucional, incluidos las gerencias regionales, tienen la obligación de hacer seguimiento a los informes de control, ¿no? Y este seguimiento, los órganos de control institucional lo comunican a las gerencias regionales, ¿no? Y las gerencias regionales, en base a la comunicación que realizan estos órganos de control, es que establecen el nivel de cumplimiento o no de la responsabilidad de estos órganos de control, ¿no? Entonces, lo que me refiere es que habría un presunto incumplimiento, ¿no? del personal de los órganos de control al no efectuar diligentemente la implementación de las recomendaciones por la parte de los funcionarios. Ahora, en base a mi experiencia, yo le puedo eh, dar una posible respuesta de por qué sucede esto, ¿no? Eh, Mire, los tipos de informes de control muchas veces genera un impacto en las entidades, ¿no? Y en base a la modalidad de servicio de control que se desarrolle, este impacto puede variar, ¿no? Cuando hablamos de una auditoría financiera, vemos que esta auditoría básicamente no determina una responsabilidad para los funcionarios, sino que más bien está orientado a la mejora de la gestión de la entidad, ¿no? Entonces, el funcionario público, como es un informe que no determina responsabilidad, como que no le toma el interés que corresponde, ¿no? Y a eso voy cuando hace un momento les decía por qué los funcionarios públicos, no solamente en este tipo de informes, sino que en otros informes de control simultáneo, también no adoptan las acciones correctivas o preventivas oportunas, ¿no? Frente a la comunicación de un informe de control, porque esto se ha visto que no se da solamente con los informes financieros, sino que también se da con los informes de control simultáneo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, en gran medida se debe porque los funcionarios, ya seguramente asesorados, saben que este tipo de informes aún no generan responsabilidad. Y digo aún no porque el accionar recurrente sí puede generar posteriormente responsabilidad, en ya sea en un simultáneo o en una sola, como parte del control interno. Porque el control interno que se evalúa en los servicios de control que desarrolla la Contraloría son acciones que permiten de alguna forma decirle a la entidad, mira, tienes acá ciertas deficiencias, que estas deficiencias luego te van a devenir en ciertos incumplimientos, ¿no? Así que implementa tales acciones, ¿no? Entonces, la no implementación de esas acciones, luego de ello va a devenir en un incumplimiento funcional de los servidores o funcionarios públicos, ¿no? Que ya va a generar responsabilidad. Ahora, el seguimiento que desarrollan los profesionales de la Contraloría en los OSIS, se da básicamente en base a requerimientos, ¿no? Es decir, estrictamente los órganos de control no desarrollan es con rigurosidad el seguimiento de estas recomendaciones, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Y eso es algo que seguramente se tiene que mejorar porque como bien usted señaló, se está enfocando más a un tema de cumplimiento de metas de otro tipo de servicios de control y de alguna forma se está omitiendo efectuar el seguimiento diligente de la implementación de las recomendaciones en temas de control interno, ¿no? Y eso es ya una deficiencia que le compete a la Contraloría misma, ¿no?
pero que así lo ha gestionado y la gestión vaya no de una gerencia regional, sino que de las autoridades de más alto nivel, ¿no? Desde el Contralor General, ¿no? Quien es quien establece las políticas para que se determinen los servicios de control y se establezcan las metas anuales, ¿no? Entonces, cuando hay un incumplimiento, lo que sucede es que, por ejemplo, ¿no? Si yo soy auditor de órgano de control, lo que corresponde es, en base al informe, veo que tengo que ese informe tiene que levantar recomendaciones la entidad, solicito con un documento de la entidad el levantamiento de las recomendaciones o las acciones que ha realizado, la entidad me responde o no me responde de repente, entonces si no me responde, solamente se registra en el aplicativo que tiene la Contraloría que no respondió y eso se comunica a la gerencia regional, ¿no? Y nada más. Y ahí queda ese seguimiento que se desarrolla. Por eso es que seguramente usted cuando va al siguiente ejercicio presupuestal encuentra que la recomendación de implementación de una directiva, no sé si me ocurre, no se ha efectuado. ¿Por qué? Porque el OSI evidentemente no prestó diligentemente ese seguimiento, ¿no? Y eso ya es una deficiencia, creo yo, ya de gestión del mismo órgano de control, ¿no? Y no solamente del órgano de control, sino que de la Contraloría en general, porque las disposiciones lo establece la Contraloría, ¿no? Lo da la Contraloría, ¿no? Entonces, eso a mi perspectiva le puedo mencionar. Ahora, es un aspecto, sí, evidentemente, a mejorar, ¿no? Que tiene que mejorar los órganos de control y la Contraloría en general, ¿no? Pero que sin embargo, como es una acción que le corresponde netamente a la entidad eh, y que no genera ningún tipo de responsabilidad, pues de alguna forma lo ven como algo menor, ¿no? Que no debería ser así, ¿no? Si es que el control interno en una entidad es eficiente, todos los demás procesos subsiguientes van a mejorar, ¿no? Y eso es el objetivo de los informes, de algunos informes de control, ¿no? Pero no se pone el interés necesario pues en ese tipo de temas, ¿no? Ahora, la ley de control interno también establece las actuaciones de los órganos de control, ¿no? ¿No? Y aquí pues le establece que es una obligación del órgano de control institucional verificar el cumplimiento, ¿no? De control interno. ¿No? Ahora, en base a este cumplimiento, lo que quizás usted puede solicitar al OSI es que se desarrolle con mayor diligencia, por ejemplo, el seguimiento a la recomendación de los informes de control, ¿no? Porque usted en el cumplimiento de su función está generando un informe de control y está encontrando de forma recurrente que no se está levantando la observación. Entonces, esa información que usted encuentra sería importante también comunicarla al OSI, ¿no? No se está levantando la información. Entonces el OSI va a tomar conocimiento que ese no levantamiento, en principio, es su responsabilidad por no haberles hecho seguimiento, y segundo, también puede generar algún tipo de responsabilidad en los funcionarios, ¿no? Eso Gracias, podría doctor. mencionarle. Sí, exactamente. Ujú. Nosotros volvemos a recalcar la observación que se ha incurrido nuevamente o no se ha levantado la observación, ¿no? Pero sin embargo, nosotros no podemos remitir de manera directa al OSI. Nosotros remitimos nuestros informes a la gerencia, ¿no? Y administración. Y bueno, si nosotros como órganos de control interno, ya sea OSI y en nuestro caso los auditores externos, em, hacemos nuestras observaciones y también tenemos que hacer seguimiento de la implementación, no lo estamos cumpliendo la entidad, la entidad del sector público, o sea, no lo va a hacer porque simplemente no toman a consideración o en cuenta, ¿no? Entonces, sería bueno que tal vez la Contraloría pueda, ojalá más adelante, implementar ese tema de seguimiento de recomendaciones a implementar con más rigurosidad, ¿no? Porque nosotros sí en campo hacemos un trabajo arduo para que al final tal vez no lo consideren. Entonces, eso es como que un poquito pues a uno no le incentiva a seguir, ¿no? Por más que le pones todas las ganas, pero al final sí va a seguir en lo mismo.
Sí, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y como le comento, en gran medida esto se debe a porque esta modalidad de servicio de control, que es la auditoría financiera, no genera responsabilidad, ¿no? Y de alguna forma al funcionario público o inclusive al auditor eh, le llama mala atención, se podría decir, ¿no? Aquellos informes que de alguna forma determinan responsabilidad, porque inclusive en evaluaciones anuales que se desarrollan en la Contraloría, se ven cuántas personas, por ejemplo, se han diligenciado con infracciones, ¿no? Se ven cuántos informes con responsabilidad han salido, ¿no? Entonces, inclusive los números se gestionan en base a ello, ¿no? Entonces, evidentemente, ese es un aspecto a mejorar en el Sistema Nacional de Control que debería colocarse mayor rigurosidad en el sistema de control interno y creo yo que ahí es donde deben implementarse mayores sanciones, porque inclusive los aspectos de control interno en algunos casos son una limitante para desarrollar un servicio de control posterior, ¿no? Cuando no tienen directivas, no tienen sus documentos de gestión interna como MOF, ROF, ¿no? Limitan de alguna forma la acción de control, pero aún no hay pues lineamientos específicos para actuar frente a ello, ¿no? Que sería interesante que se implementen, como usted bien dice. Bien, muy bien. ¿Alguna otra consulta quizás? Ingeniero, no sé si podría hacerle una pregunta para que me la pueda responder de frente. Mi consulta Sí, era, sí. si estamos haciendo nosotros una carpeta de servicio y nos llega, a través del director general del hospital, vouchers, depósitos y audios de un funcionario de su entidad, que es en este caso logística, donde le está condicionando a un proveedor, que para que le reduzca las penalidades, le dé por decir 5.000 soles, ¿no? Voucher que nos ha Mm. hecho alcanzar y también sus correspondientes audios. Esto se puede considerar en la carpeta de servicio o en la hoja informativa. Claro. Ah, usted trabaja en órgano de control, ¿no? Este, Como le digo, yo estoy trabajando en el hospital Valdizán como locador en servicios generales, pero he pasado transitoriamente a LOSI, porque todavía ahí existen personal de la entidad, ¿no? Ok. Y ha ocurrido este caso que le estoy mencionando, ¿no? El director general nos ha alcanzado audios y depósitos de un funcionario donde él está este, solicitándole dinero al proveedor. Entonces, nosotros estamos haciendo la carpeta de servicio o la hoja informativa y la matriz. Esto deberíamos incluirlo dentro de la hoja informativa, la matriz, es permitido. Mire, si me permiten unos 2 minutitos, yo le puedo precisar ello, ¿no? Para terminar ya. Ya, Eh, ya, ingeniero. Efectivamente, mire, voy a responder su consulta. Eh, la carpeta de servicios se desarrolla durante la etapa de planeamiento de un servicio de control, ¿no? Esta etapa de planeamiento no tiene plazos, ¿no? Y en esta etapa ustedes pueden obtener toda la evidencia que consideren necesaria que sustente su hoja informativa y que a su vez sustente su carpeta de servicio para ser aprobada. Ahora, si usted tiene ya estos indicios, ¿no? Esas pruebas, puede sí incorporarla en la hoja informativa que sustenta su carpeta de servicio, ¿no? De manera general, porque además del audio y además de la información que haya remitido el funcionario, esta información tiene que ser corroborada, ¿no? Esa verificación ya se puede realizar durante la etapa de ejecución, pero mínimamente es un indicio que puede coadyuvar a los demás indicios que usted tenga, ¿no? Que no sea el principal indicio, sino que haya otros indicios ya acreditados o al menos ya evaluados que permitan establecer una presunta responsabilidad, ¿no? En algunos funcionarios. Entonces, si adicional a eso
usted tiene estos audios y tiene información adicional, lo puede incorporar sin ningún problema, pero que no sea la información principal, se podría decir, ¿no? Sino que sea como información adicional a la que usted ya ha evaluado con anterioridad, ¿no? Y puede incorporarlo sin ningún problema porque se encuentra en etapa de planeamiento. Y en etapa de planeamiento es justamente la etapa en donde se acopia toda la información que sea necesaria y que permita sustentar presuntas irregularidades cometidas, ¿no? Entonces, toda la información que usted obtenga, ya sea mediante requerimientos de información o porque de forma voluntaria un funcionario se fue y le otorgó información, toda esa información usted la puede tener en la etapa de planeamiento y la puede incorporar en su hoja informativa de evaluación, ¿no? No hay ningún inconveniente. Mi duda era, ingeniero, es que si de repente esta información no la debió haber hecho llegar a través de una denuncia y no así directamente por WhatsApp nomás. Ah, Esa era mi duda. ok, eso es distinto. Eso es distinto. Entonces, si obedece a un requerimiento de información, es distinto a que simplemente se lo envíe, ¿no? Lo más recomendable para obtener la evidencia y para que esta evidencia no sea materia de cuestionamiento es de que el funcionario, el servidor, lo entregue al órgano de control, ¿no? A través de los canales que el órgano de control tenga disponibles, ¿no? Entonces, ya sea de forma física, puede acercarse y presentarlo con un documento, no sé, ¿no? O de forma virtual, ¿no? No hay ningún problema en eso, ¿no? Pero lo más recomendable es que sea a través de los canales institucionales que tenga el órgano de control, ¿no? Para que esta evidencia no sea Claro. materia de cuestionamiento de su obtención también más adelante. Sino que lo que sucede, ingeniero, usted sabe, en base a su experiencia, a veces los directores no quieren comprometerse, entre comillas, o verse implicados como decir, en esta acusación contra un funcionario de esa entidad, ¿no? Que él tiene a cargo. Ahora, por ejemplo, el proceso de gestión de denuncias establece denuncias anónimas, ¿no? Claro, sí, Establece, sí, claro, y todo eso. entonces, él puede, gestionarlo como una denuncia, ¿no? De forma anónima y presentar como parte de su denuncia todas las pruebas que él tenga, ¿no? Y es una denuncia anónima, o sea, nadie, esa denuncia Sí, es el nombre del funcionario, no va a ser publicado ni nada por el estilo, ¿no? claro. Todo esto se le ha mencionado, ingeniero, pero aún así no quiere hacerlo. Por eso era mi consulta. Aún así yo, teniendo el audio, teniendo los depósitos, preliminarmente lo puedo considerar en mi carpeta, en mi hoja informativa, para nada más para informar a, a la CGR. Mm, Mire, yo le recomendaría en todo caso que primero se vea cómo se obtiene esta información, ¿no? Porque la información la podemos tener, ¿no? Pero cuando ya lleguemos posteriormente a una instancia superior, ¿no? Eh, puede ser materia de cuestionamiento la obtención de esta evidencia, ¿no? Claro, Entonces, claro, correcto. como usted entenderá, hay técnicas de recopilación de información, ¿no? Y las distintas técnicas que, que se establece para recopilar información dicen cómo se debe hacer, ¿no? Ujú. Instrumentos de gestión, perdón, requerimientos de información, entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal es que el funcionario se adecue a una de estas técnicas de recopilación de Mm, información, ¿no? O la información que se sí. obtenga esté dentro de una de estas técnicas, ¿no? Para que no sea materia de cuestionamiento. Para nada más conocimiento de la CGR, porque usted sabe que la carpeta, la hoja informativa, la matriz, se envía a nuestra sugerencia para que ellos aprueben o autoricen en continuar con el servicio de control específico. Ujú. En este caso yo podría poner de repente en la hoja informativa como una información adicional, extra control, algo así, un título. Mm, No, no. Yo les sugeriría, miren, de las carpetas de servicio, ustedes seguramente tienen una persona
con las cuales están coordinando de la sugerencia, ¿no? Que hace las veces de, ¿cómo se llaman estos tigres? Los que coordinan con los órganos de control, Ajá. ¿no? Yo le sugeriría que coordine con esa persona para que de alguna forma las personas o los profesionales que van a revisar su carpeta, si es que no lo han definido ya, le den una opinión si es que pueden o no incorporarla, ¿no? Porque a criterio personal, la información que se obtiene en la etapa de planeamiento, toda información se puede incorporar, ¿no? Porque todavía estamos en etapa de planeamiento, ¿no? Pero siempre y cuando esta información sea acreditada, o sea, la tengamos, porque, por ejemplo, si usted obtiene vouchers, esos vouchers tienen que ser fedateados, tienen que ser, este, legalizados, es el caso, ¿no? Ese audio tiene que ser verificado para que ingrese como evidencia, ¿no? Entonces, ese proceso tiene que estar acreditado para poder ser considerado como evidencia. Si no es así, entonces no podríamos decir que tengamos una evidencia objetiva, ¿no? Que no sea materia de cuestionamiento. Entonces, pero como bien le digo, si esta evidencia que usted tiene es adicional a la que ya anteriormente ha evaluado y que ya tiene acreditada y que va a permitir que su carpeta sea aprobada, yo creo que no hay ningún problema, porque si esa evidencia la puede usted quitar de repente en la etapa de ejecución, ya cuando se apruebe, la puede quitar y no hay ningún problema. No, de Claro, repente, eso es lo que deseo hacer, ingeniero, para que tenga un mayor soporte, porque a veces, como usted menciona, nuestro sectorista de la CGR, ¿no? listo. No, en realidad no está en el campo, pues, ¿no? No, a Claro, veces no, ellos no tienen del conocimiento de todo, cómo se está manejando la entidad, los recursos. Entonces yo quiero solamente como un soporte para que ellos vean, cómo está la corrupción con respecto al tema de nuestra carpeta. Y después, correcto. posterior, como dice usted, ya no lo menciono, porque eso ya se verá en la instancia del Ministerio Público, cómo se, ¿no? Para que ellos mismos requieran esta información. Exactamente. Entonces, si es así, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Como le Ah, digo, bueno, que bueno. su información, su evaluación, usted ya lo tenga, pero que adicional a ello usted haya conseguido otra información, normal, ¿no? Y esa información ya podrá ser verificada en la etapa que corresponda posteriormente, ya si se verifica, se ingresa, y si no, se la deja también ahí en la etapa de planeamiento y no hay ningún problema, ¿no? Claro. Pero que no sea la Ingeniero, este información nunca lo principal. voy a tocar ya cuando toquemos el servicio de control específico para poder ser, para profundizar mayormente este punto, ingeniero. Ujú, exactamente. Sí, está bien, no hay problema. Ya. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Sí, bien, a usted. Bien, entonces, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias, estimados colegas. Si hay alguna duda adicional, quizás la podemos tocar en la próxima clase. Como ustedes verán, el control gubernamental es bastante amplio y nos demanda muchísimo tiempo, pero vamos a tratar de ver todos los temas y también todas las casuísticas que ustedes tengan, ¿no? Y de ser el caso que en algunas ocasiones no se obtenga la respuesta, eh, lo veré con los colegas con los cuales yo me desempeño para poder también darles a ustedes una respuesta un tanto más certera. ¿Ok? Entonces, muy amables y muchas gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima sesión.